Autónoma de México. Tiene una especialidad en ginecología y obstetricia en estudios superiores de la UNAM, con sede en el Hospital Español de México, y asimismo realizó la maestría y el doctorado en la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac del Norte. Actualmente es el presidente del Comité Hospitalario de Bioética y es vocal del Comité de Ética en Investigación en el Hospital General Dr. Manuel Gea González, así como mantiene hasta la actualidad la práctica privada como ginecobstetra desde el 81 en el Hospital Español de México. Es profesor de pre y posgrado de las asignaturas de Ética y Bioética a nivel de diplomados y maestrías en la Facultad de Ciencias de la Salud y Bioética, así como de la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac de México Norte. Los dejo con el doctor y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Uriel. Buenas noches a todos. Como saben, venimos de México, ¿no? Y entonces en México es una tragedia y lo primero que hacemos es sentirnos bendecidos porque alguien llegó más o menos a tiempo a las conferencias, ¿no? Aquí pues es mucho más cómodo. De cualquier manera, muchas gracias por su asistencia. El tema parece que cambió, pero no cambió. Se van a dar cuenta que en realidad lo que pretendo venirles a platicar, y por supuesto me pueden interrumpir, pero sobre todo vamos a dejar un tiempo al final para alguna reflexión, comentario, duda, crítica o lo que ustedes gusten. Estos temas, cuando me dijeron, oye, ¿cómo qué tema te gustaría poder platicarle a la gente? Y lo primero que preguntaba yo es, ¿cómo qué público vamos a tener? Porque ya se dan cuenta que yo soy médico y soy especialista y trabajo en el área de consulta ética clínica para resolver los problemas de muy difícil decisión en los hospitales, en un hospital público. Entonces es completamente un trabajo muy específico, pero cuando he tenido el gusto de ser profesor de ética y bioética para en la Universidad Anáhuac Norte de la Ciudad de México, cuando uno es profesor de pregrado, le da uno a todas las licenciaturas, a todas, esta materia de ética y bioética. Y entonces, pues, yo pensando mucho qué podría traerles a ustedes para que fuera, primero, pues, algo que les trajera una reflexión más que nada, ¿no? Y creo que este tema que se le llama hoy transhumanismo, no sé si alguien ya ha oído, leído de este tema, supongo que muy poco o casi no. Y entonces lo que vamos a hacer es irlo abordando, pero vamos a ir como por partes. ¿Cómo es que llegamos a este transhumanismo? Y ahora lo vamos a definir un poquito más adelante. El tema también de la bioética es un tema que mucha gente dice con qué se come, de qué se trata, ¿no? Todavía está como, a pesar de que ya tiene muchos años, es una ciencia multidisciplinar la bioética. Y ahora les voy a explicar. Yo cuando empiezo a platicar con la gente para explicarle muy sencillo qué es la bioética, le digo, es una ciencia multidisciplinar porque estudiamos al mismo tiempo leyes, filosofía, medicina, biología, genética al mismo tiempo para resolver los dilemas y los problemas que ocasionan los avances que hoy tenemos en el mundo en cualquier área. Se oye así como, ¿y de veras se dedican a eso? Pues sí, en la medida en que vamos pudiendo. Pero entonces es muy ambicioso. Entonces la bioética surge como este nuevo conocimiento interdisciplinar o transdisciplinar que tiene que ver con el futuro del hombre y tiene que ver con toda la investigación y con la práctica que se lleva en todas las áreas, computación, neurología, nanotecnologías, ingenierías, genéticas, medio ambiente, computación y con todo lo que vamos a tocar un poquito, ¿no? La primera vez que alguien mencionó la palabra bioética fue en 1927 y fue un alemán
ya se imaginarán ustedes que entre la Primera y Segunda Guerra Mundial a nadie le hacía gracia nada de viniendo de Alemania. Y además no había mayor movimiento de radio, televisión, internet. Entonces quedó oculto. Esto más bien es un descubrimiento que hoy podemos en la búsqueda de bases de datos obtener. Entonces este teólogo protestante, Fritz Jarr, ya desde ese entonces, en el 27, él había detectado que se requería con esta palabra juntar una panorámica, la relación ética del hombre con todos los animales y las plantas. Él ya veía que iba a haber ahí un problema de disyunción con las investigaciones y la ciencia y la tecnología. ¿Cuándo realmente empieza en medicina a haber un caos y tiene que surgir la bioética? Cuando empezó a haber los suficientes aparatos que pudieron modificar el pronóstico de vida o muerte de las personas. Y uno de los primeros inventos en 1960, perdónenme, es este aparatito que se ve, ¿a poco no se ve? Rústico totalmente. Fue el gran invento para permitir la diálisis, limpiar los riñones de las personas con un aparato externo. Porque la insuficiencia renal, la falla de los riñones, siempre ha habido, pero siempre había matado a las personas. La diferencia fue que en 1960, en Estados Unidos, en Seattle, un hospital de repente dice, ya logramos, después de la Segunda Guerra Mundial, trajeron a todos los científicos, porque en Europa no quedó ningún científico, se los importaron a Estados Unidos todos, ¿no? Entonces lograron hacer esta con un aparato que podía sacar y limpiar la sangre y regresarla. Cuando lo publicitan esto, 2 años después, sale un periodicazo, por decirlo así, en la revista Life, y le ponen, deciden quién vive y quién muere. Es un comité de la vida y de la muerte. Es la primera vez que tienen la necesidad, un grupo de personas, de empezar a decidir a quién, porque ¿qué creen que pasó? 2 días después de que dijeron, nuestro hospital tiene para diálisis 3 kilómetros de gente, estaban afuera el otro día formándose. Entonces dijeron, ¿y ahora a quién se lo damos? Tenemos 10 camas y podemos ir haciendo de un procedimiento en uno, máximo 4 al día. Y kilómetros de gentes ahí paradas. Entonces la gente se vio, los administradores, médicos, personal de salud, empezaron a tener que decir, ¿y ahora cómo tomamos estas decisiones? Por eso le pusieron quién vive y quién muere. Y claro, estamos hablando de 1960-62. Nuestro país del norte, que tal vez hay aquí gente que lo quiera mucho, no sé, yo no mucho, sí, porque siempre hacen barbaridades desde esa época, mucho antes de esta, pero esta fue otra. Dijeron, a ver, todos los latinos, todos los negros, todos los malformados, todas las gentes mayores, todos los pobres, pues a este hospital, en esta situación, no van a entrar. Necesitamos gente que sea productiva, utilitaria y que pague. Pasaron muchos, les voy a hacer muy breve la historia, este no es el tema, este es el tema de bioética, pero si no entendemos la bioética no vamos a entender por qué llegamos al transhumanismo. Y entonces, ya seriamente, ahora sí en Estados Unidos, en los años 70, con el internet, con la búsqueda de datos, un profesor de oncología, el doctor Van Rensselaer-Potter, viendo los problemas que había para el tratamiento, la discriminación, la inequidad que había de género, las mujeres en ese entonces, en nuestro país apenas empezaban a votar hace 50 años. O sea, había muchos problemas todavía de inequidad, de injusticia, de falta de decir a quién sí, a quién no. Y entonces la ciencia empezaba a avanzar, por un lado, muy rápido, desde la Segunda Guerra Mundial, con experimentos fuera de la ética, y la ética se fue quedando, y las leyes tratando de regular un poquito todas estas situaciones.
Entonces, él emite en 1970 un artículo que se llama Bioética, la ciencia de la supervivencia, para superar la ruptura que hay entre la ciencia, la tecnología y las humanidades por el otro lado. Entonces, sí ha habido ya pensadores que dicen, es que si lo rompemos, va a haber problemas muy graves. Él ya le llama la ciencia de la supervivencia. Él denotaba claramente que si no volvíamos al tema ético, se iba a destruir la especie humana. Y un añito después sacó un libro, aquí está la portada, se llama Un puente al futuro, que también lo ve así. Y unos añitos después le llamó Bioética Global, metiendo el medio ambiente, y ya empezaba a ver alimentos transgénicos y una serie de cosas que ahorita vamos a platicar. Así, pasando muy rápido en la historia de este tema para que vayan entendiendo, en los 70s, principalmente en Estados Unidos nuevamente, esta universidad de Georgetown sigue siendo la universidad de bioética. Hoy todos queremos llegar a tomar un cursito de postdoctorado, alguna cosita ahí. Se acaba de ir una de las compañeras, yo ahora soy secretario de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, y la que debería de ayudarme en el trabajo, bien lista, se fue a tomar un postdoctorado que la aceptaron, ella es psiquiatra, a un tema que vamos a tocar aquí que se llama neuroética. Ahora lo vamos a ver. Y entonces, en los años 70, en Estados Unidos, se formaron, este instituto ahora se llama Pellegrino, porque acaba de fallecer un doctor muy importante del personalismo y de la religión católica, que protegía mucho la dignidad y el respeto de las personas, que es el doctor Pellegrino, y se puso a su nombre hoy este instituto. En el 72 también este doctor André Hellegers, es muy importante, tienen la fundación de un centro que se llama Hastings Center hasta la fecha, además de este instituto de Kennedy de bioética. Entonces, si se fijan, ustedes no habían oído hablar de la bioética, ¿no? Levanten la mano el que había oído hablar de bioética aquí. 1, 2, 3, ¿se fijan? O 4, poquitita gente. Y estamos hablando que tiene 40 años, 45 años de estarse promoviendo porque ya se veían los problemas, ¿no? Voy a decirles también de manera muy rápida en nuestro país porque pues, he vivido esa historia, entonces me es fácil comentárselas. Después de Estados Unidos se fue a Europa la bioética con mucha fortaleza. Barcelona, Valencia, tienen institutos fuertísimos que hoy casi regulan la Unión Europea. Su servidor, también en uno de mis trabajos, fui a representar a nuestro país en bioética por parte de la Unión Europea. Y México tiene un lugar con sitio de voz y voto dentro de la Unión Europea en bioética, ¿no? Entonces entró en un foro igualito a esto, pero como la ONU, o sea, un poco más grande, con las banderas y todo, muy bonito. Y entonces, claro, uno siente la responsabilidad de estos temas. Se fijan más o menos rápido, ya había gente que dijo, pues, a ver, hay poca gente, necesitamos sintetizar todos estos conocimientos, meterlos bien para que el humanismo, las humanidades, la ética no se nos vaya. Entonces se creó una primera enciclopedia de bioética del doctor Reich en 1978 y ahí ponen una primera definición, dice, es un estudio sistemático de la conducta humana, pero hay otras ciencias que estudian la conducta humana, psicología, psiquiatría, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces esta, para diferenciarse, que estudia la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y de la salud, pero examinadas a través de los valores y principios morales. Eso le da la característica de lo que hace realmente la bioética. Es una manera de decirlo, a mucha gente no le gusta la definición. Yo vuelvo a la definición con la que empecé mi plática. Les digo, es una ciencia multidisciplinar que estudia los problemas y reflexiona de ellos, de los avances que hay en la ciencia. Y entonces, pues, nos dedicamos a cualquier bronca que va apareciendo. Ahorita van a ver que salieron muchos. Al mismo tiempo, en Estados Unidos también, porque aunque ustedes no lo quieran creer, hubo 2 o 3 escándalos en investigación con transgresiones éticas peores o iguales que las de la Segunda Guerra Mundial que hicieron los nazis, pero hechas por los norteamericanos. Son 2 estudios que hicieron de infecciones de transmisión sexual.
Uno de ellos es de sífilis, que es conocido como el estudio de Tuskegee, que lo hicieron con población afroamericana, primero de una cárcel y luego de toda esta área de Alabama, Tuskegee, donde a pesar de que había cómo tratar a los gentes del sífilis, nunca les dieron tratamiento durante 30 años. O sea, dejaban ver la evolución completamente de las enfermedades de gonorrea y sífilis. Y no nada más lo hicieron en este grupo afroamericano, sino se fueron a Guatemala y lo hicieron con población y con presos también. Entonces, cuando se entera el presidente de que estas cosas están pasando hechas por sus investigadores, y estoy hablando de los años 70, dice, yo voy a crear un comité presidencial para que me proteja y me ayude con todos estos problemas bioéticos. Entonces, manda a juntar a mucha gente, 20, 30, 40 gentes, entre ellos Pellegrino y otros, pues había de todo, teólogos, filósofos, médicos, antropólogos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, porque es una multidisciplinaridad para poder llegar a conclusiones. Y estudian y se encierran 4 años, bueno, se encierran, van a en un hotel famoso, en un salón, y entonces le llaman el informe Belmont, que se emite, y tal vez muchos de ustedes han oído de los principios de ética en biomedicina, que son la beneficencia, no maleficencia, justicia y la autonomía, que por primera vez se empieza a mencionar. Estoy hablando en los años 78. Estas cosas son un poco más médicas y de investigación, pero tiene eso tuvo una repercusión en la vida de todos ustedes. ¿Quién de ustedes, asumo, han tenido alguna situación que ver con medicina y entrar a un hospital? ¿No? ¿Todos? Todos tienen que firmar un papelito que se llama consentimiento informado. Viene de ahí, de la autonomía, del respeto a la autonomía de las personas. Cuando yo era estudiante de medicina no había estos principios y no se respetaba para nada esto, ¿no? O sea, a nadie le importaba lo que el paciente tenía que decir. Hoy, pues, muchos de ustedes llegan al consultorio y hasta nos asustan, ¿no? Nos traen así del internet, ¿no? Y casi toda la información mala, ¿no? Del Google y Facebook y Twitter y así, y nos dicen, pues yo ya leí todo esto, ahora explíqueme, ¿no? Y dice uno, bueno, tiene que ver con estos principios. Lo que les quiero hacer ver es que si bien en medicina es donde más problemas ha habido de los avances, sin duda afectan la vida diaria de las personas. Por eso es muy importante estar enterado. Entonces, esta corriente que se llama principialismo, la promueven, viven, ellos dos acaban de estar en el Congreso Mundial que organizó México de Bioética en junio de este año, el doctor Beauchamp, ¿no? Pues vino y uno espera también así como, es como ver los ídolos de los ídolos, ¿no? Y pues no, de repente yo digo ya como que se quedan, necesita la gente estar mucho más entrometida en las cosas modernas. Ahí les voy a empezar a complicar ya para entrar al tema. No me voy a tardar mucho más, voy a acabar en 1 hora, seguro, porque si no es demasiada información, y la idea es divertirlos y entusiasmarlos con estos temas y no aburrirlos. De siempre, y hablo desde mitades del siglo XVIII, las revoluciones industriales y sociales causaron, por ejemplo, que las poblaciones se agruparan en ciudades y se organizaran. Antes estábamos distribuidos como en tribus separadas, no vivíamos como en ciudades. La revolución industrial causó que pudiéramos tener transporte, luz, agua, de manera comunitaria y pudiéramos sobrevivir. Estos criterios de darle la mayor cantidad a la mayor cantidad de gente con el menor costo, ¿han oído esta expresión? Es la corriente utilitarista, pragmática, porque es práctica. Voy a dar ejemplos de cómo los médicos, yo que soy tan personalista y defensor de la persona, cuando se vino la epidemia de la influenza en el 2009 y estoy trabajando en este hospital público
y de verdad se nos vino el problemón encima y teníamos más de 380 consultas nada más de influenza al día. Entonces separamos por carpas y se fijan. Entonces el primer pensamiento es utilitarista. ¿Cómo hago para a la mayor cantidad de gente darle todo lo que necesita al menor costo? Es un hecho, lo tenemos que resolver matemáticamente, ¿no? Pero la bioética, y afortunadamente ahí estaba yo, antes de que saliera el director a decir, aquí ponen carpas y aquí los TUM separan el que venga por apéndice, el que venga por parto, el que venga por influenza. Le dije, antes que haga nada, primero vea que en nuestro hospital tengamos para garantizarle al personal todas las medidas para ellos y para su familia de protección y seguridad de la influenza. Porque si no, mañana no va a haber nadie en este hospital. Yo ya había leído de la historia de las epidemias, nadie más tiene tiempo de eso, más que uno, ¿no? Y la historia es que abandonan los hospitales, abandonan todo, porque los doctores somos agentes, igual que ustedes, papás, abuelos, hijos, hermanos, y entonces nos vamos, nos da miedo morirnos igual. Entonces, lo primero que hicimos fue checar cuántos trajes universales de protección había, cuántas medicinas, cuántas vacunas, y lo primero fue podérselo ofrecer al personal. Y tuvimos el premio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos a ese hospital, porque no nada más no se fue nadie, sino los estudiantes, que también la Salle, la Anáhuac, la UNAM, dijo a todos los estudiantes de medicina, dijo, se me salen de los hospitales, ¿no? Porque se me van a morir, se me van a contagiar. Ahí nadie abandonó, ningún estudiante. Todos tenían garantía de que les íbamos a dar tratamiento. Ese es el utilitarismo. Pero siempre, se fijan, cuando ya hay bioética, cambia la cosa, como decimos, necesitamos hacer cosas. Hay una corriente que se llama sociobiologista, que tiene que ver con los partidos verdes de hoy en día en el mundo. Pero ellos profesan que la persona solo es importante como especie humana. Y viene de la idea darwinista de que el más fuerte y el más poder, y de ahí vamos exactamente, es la corriente que más vamos a tocar, sobre el perfeccionamiento y el transhumanismo que se llama. O sea, se vale todo para mejorar la especie. Esa es la idea del sociobiologismo. Y aquí hay ideas como, ustedes no lo saben, pero hoy comen el 70% de sus hierbas, me refiero cereales y todo, son transgénicos. Y no nos lo están diciendo. Hay ya movimientos en Europa y en Estados Unidos que ponen separado y hasta ponen el letrero. Y lo venden más caro, el orgánico le llaman. ¿Han oído hablar de eso? Pero verdad que nos pasa como rápido en la vida y no nos han avisado que ese es un problema muy grave. Hoy nos tienen alimentados con, perdón que me exprese de esa manera, la cantidad de porquerías transgénicas en vacas, leches, arroces, trigos, cereales, jitomates. La gente se come un jitomate y se va derechito chocado al hospital porque es alérgico a la fresa. Pues porque tiene genes de fresa, porque para que salga rojo y bonito. Y le da una alergia terrible, de shock mortal, y van a parar al hospital y dice, pues no comí fresas. Yo ya sé que soy alérgico a la fresa. Un ejemplo. La corriente que ustedes también deben de conocer, todas estas vienen desde el siglo XVIII. El liberalismo, pues mi libertad acaba donde empieza la del otro, ¿verdad? Todos estos que lo oímos así como de la calle son corrientes importantísimas. Las luchas de independencia de Inglaterra, de Estados Unidos, incluso de México, lo hemos oído, se basó en gente liberal, ¿no? Que respetaba a la persona por sobre todas las cosas, como una isla. O sea, a mí no me importa la sociedad ni el bien común, me importo yo. Ese es el liberalismo. Y finalmente esta corriente que le han querido hacer el feo porque tiene mucho que ver con la religión católica, porque los principales pensadores y defensores del ser humano, como personas, ahora les platico, pues son personalistas. Hay varios, yo soy judío, hay varios judíos, sí, lo debo de aclarar, hay varios judíos metidos en este movimiento
porque, como ustedes saben, esta religión proviene de los fundamentos y raíces del Antiguo Testamento. Entonces, siempre la persona, dicho desde el punto de vista religioso, imagen y semejanza de Dios, es exactamente el mismo criterio judeo-cristiano. Pero este personalismo va más allá, ha tenido pensadores importantísimos como Boecio y otras personas, donde dicen somos sustancia individual, pero de naturaleza racional, somos espíritu y cuerpo, ¿no? Todos estos pensamientos vienen de las ideas personalistas. ¿Por qué toco este tema? Porque todo el problema que hay hoy en bioética es que hay un número importantísimo en el mundo que no quiere aceptar la palabra persona y lo separa de los seres humanos. Y a veces dicen, no son seres humanos, son subhumanos o algo parecido, a pesar de ser seres humanos. ¿Qué está pasando con estas personas? Pues miren, si hablamos de concepción, y digo, yo estoy convencido, la persona, ser humano, yo lo voy a decir de manera análoga, no lo voy a separar adrede los dos términos, ahorita les explico en qué lo diferencian. Yo acepto que es en el momento mismo de la concepción. Todos los bebés hechos in vitro, fertilización in vitro, tienen el mismo valor ontológico, antropológico, biológico para mí, que el que está dentro de la panza de la mamá. Pero si yo digo que es hasta el momento de la implantación, fíjense, nada más ese saltito que es hasta que se implanta, todos los embriones congelados no valen nada, no son seres humanos. No son seres humanos y no valen nada. Este pensamiento lo tiene la mitad del mundo occidental, porque además dicen, no nada más es hasta que se implanten, sino que tengan razón y voluntad. Entonces hay un filósofo actual que viene de Australia, que se llama Peter Singer, que he tenido el gusto de conocerlo, y bueno, la manera, si buscan libros o documentos de él, argumenta, es filósofo, argumenta que dice uno, ya me convenció, que los animales son más importantes que las personas, ¿no? Porque él sacó un decálogo de protección a los animales en contra de los humanos. Y dijo, vamos a dejar de ser hipócritas, esta persona que está inconsciente, que está totalmente menosválida, no vale nada, es un costo para la sociedad y no tiene más que sufrimiento. Entonces, vale mucho más la persona que tenga su autonomía, su razón y su voluntad expresada. Esa es la única que vale. Esa diferencia hace hoy en día que esté peleado el mundo entre ponerle persona o no. Y yo en los foros que tengo oportunidad, porque he tenido oportunidad de estar en foros nacionales e internacionales hablando, le digo, miren, yo no me la trago de que, yo no sé quién los dividió, les digo, en seres humanos y personas, pero yo como médico, nada más existe los seres humanos. Y no les quiero llamar de otra manera, todos somos seres humanos. Todos. Entonces se me quedan así muy enojados, ¿no? Porque no hay mucho argumento ya para dónde hacerse, ¿no? Porque alguien inventó la división, pues el chiste es no comérsela, ¿no? Bueno, hay gente que dice que hasta que somos seres sensibles, tenemos dolor y sufrimiento, si no, no somos de la especie humana o no somos personas. Otros dicen que hasta que nazca y se separe de la madre 24 horas, muy legalistas, ¿no? Porque así hay abogados aquí. ¿No hay ningún abogado? Sí. Es una ley del Código Civil que dice que hasta que esté separado y sobreviva 24 horas se da por nacido vivo, ¿no? Y entonces hasta el nacimiento. Y ya les decía yo de este término, ¿no? Cantidad de gente dice, a mí pasan por los hospitales, les puedo dar 1000 ejemplos. Hay la película del Jack Kevorkian que hizo Dustin Hoffman, me parece, así se llama Jack, la película, es de un médico que por
evitar el sufrimiento a las personas delicadas, enfermas o muy viejitas, las mataba, aludiendo que él decía, estas personas todavía tienen su voluntad, ya no quieren sufrir y yo les estoy ayudando a que no sufran. Entonces él mató a más de 170 personas, abiertamente lo dijo. Se fue a la cárcel 8 años, salió y le dijeron, ¿y qué piensas? Pienso que hice muy bien y que deberían de poder permitir al médico matar a las personas. De ahí viene el término de la eutanasia, exactamente. Hay muchos temas alrededor de la bioética que algunos de ustedes ya empezaron a darse cuenta que están en la vida diaria. Ya voy a entrar al tema, ¿no? Porque si no, no vamos a ir muy rápido. El transhumanismo o H+, es una modalidad de muchos pensadores de las 4 corrientes, no nada más de una, que se convierte en un movimiento cultural e intelectual que afirma la posibilidad y necesidad de mejorar. Y esto es tan ridículo, visto desde el punto más chiquito, que todos los que traemos lentes, algunas de estas personas dicen, ya estás mejorado, no te hagas tonto. O sea, ya te pusiste algo para mejorar tu vida, ¿no? Entonces, ponerse un aparato para oír mejor son como los inicios, las ramitas, las semillas de lo que hoy podría ser el transhumanismo. Ahorita vamos a hablar los alcances de este transhumanismo, hasta dónde, ese es el problema. ¿Cuál sería un límite adecuado de acuerdo a las corrientes, a nuestro pensamiento y al humanismo y a la humanidad? No perder nuestra naturaleza, hacia allá va a ir esta plática un poquito. Tenemos una naturaleza humana todos, ¿no? Y entonces si la perdemos, muchos de estos pensadores dicen, a mí no me importa, tenemos que dejar atrás lo que era el humano, tenemos que ser el famoso de Nietzsche post-humano, el superhombre. Porque sí, además la religión también tiene que ver, no está separada. Dicen, si Dios nos ha permitido tener todo ese conocimiento, es por algo, dicen, ¿no? Y entonces se pone buenísima la cosa. ¿De qué se trata este transhumanismo y mejoramiento? Pues la idea es llevar a cabo, desarrollando, haciendo ampliamente disponibles tecnologías que aumenten todas las capacidades físicas, intelectuales, psicológicas de todos los seres humanos. Y entonces el tema deja de ser un tema médico, donde sin duda ayudar a un discapacitado a ponerle un implante biotecnológico para que pueda caminar bien, o la maravilla de las células madre de poder regenerar el sistema del nervio óptico para que vuelva a ver. ¿Se imaginan? Lo que estoy hablando está muy cerquita de crear. Empezarlo a emplear en gente sana. Todas estas, el tema del transhumanismo no es en enfermos, es en gente sana. Hoy ya lo hacen muchos estudiantes de las facultades, especialmente en medicina. Se la pasan drogados tomándose una medicina que se le da a niños para que tengan mejor atención. El Ritalin, miren qué bien conocen, no eres doctora, ¿no? Pero lo conocen, ¿no? Lo identificó de inmediato. Es estudiante. Y se mete sus pastillazos que es que para estar más atenta, y no es gente enferma, sí. Y entonces a los niños les... Sí, entonces le pedí a una mamá que si me regalaba una pastilla, porque era tremendo el cambio de conducta de un tiempo a otro. Sí. Y entonces ya viví la experiencia de lo que está diciendo. Es una cosa impresionante. Nos cambia la química. Totalmente, todos los sentidos. Yo no me he drogado. No lo necesito, soy un acelere, si bien, pues de por sí, ¿no? Seguro que... ¿no? Me dicen los alumnos y compañeros, traes el drive metido, pero a todo lo que da toda la vida, ¿no? No para uno. Bueno, ¿y por qué no evitar la tristeza y el sufrimiento? Y me dejó y ya no me quieren. Y entonces me tomo un antidepresivo diario, ¿no? Y entonces me la paso sonriendo en la vida, ¿no? Se llama neuroética en fármacos para gente sana, ¿no? Estoy hablando,
Es parte del transhumanismo estar cambiando esto. Entonces, pues esta es una imagen muy sugestiva, ¿no? Que la idea es que estos avances cada vez nos causan un nuevo dilema ético y tiene que ver con lo que hoy le llamamos la sociedad del conocimiento. Porque ustedes que no tienen nada que ver en medicina ya vieron cómo están metidos en todos los temas, porque son cotidianos, porque o lo viven con un familiar, porque desafortunadamente la medicina tiene un impacto en la calidad de vida hoy de las personas muy importantes. Di el ejemplo del nuevo dilema ético del embrión congelado, inimaginable para mí cuando era estudiante, ¿no? No había, estoy viejo, no mucho, pero ya estoy grande, no había embriones congelados. En 1978, ¿no? Yo ya era médico general y no había empezado a ver la reproducción humana asistida, ¿ok? Entonces, ¿se me quedan viendo? ¿Será? Sí, ya tenemos muchos años en esto. Y entonces, ese es un ejemplo. Otros ejemplos es a quién darle la posibilidad de una diálisis para limpiar la sangre. Otros ejemplos más importantes, cambió la nominación de muerte. Hoy, cuando ustedes se mueran y yo, cuando sea su momento, van a decir tiene muerte encefálica. Cuando era estudiante de medicina, yo ponía en los certificados causa de muerte, paro cardiorrespiratorio. O sea, la gente se moría de que se le paraba el corazón y los pulmones. Y hoy eso es una mentira. ¿Cuánta gente operada del corazón la tienen parado el corazón con una circulación extracorpórea o trasplantan completamente el corazón y entonces no está muerto, ni estaba de parranda? Está en otra situación que no se podía definir. Entonces, los grandes pensadores de Harvard, tuve la oportunidad también de estar por ahí paseando, y es que está muy bonita, ¿no? La Universidad de Harvard es preciosa y entra uno a sus bibliotecas y todo, y ve uno a los maestros y uno dice, pues además de muchísimo dinero, pues tienen todo el tiempo del mundo, ¿no? Y entonces, pues claro, hay alguien que puede, está como yo en el hospital general, yo no trabajo de ginecólogo, trabajo de bioeticista, entonces el único que anda pensando las cosas éticas soy yo, ¿no? Yo soy el que tengo tiempo de eso. Eso pasa en Harvard, la gente tiene tiempo de estar pensando más allá. Y entonces cambiaron la definición de muerte a muerte encefálica y no paro cardiorrespiratorio. Esto pasó en los 80s. Y esto que hoy todos conocemos como sociedad del conocimiento ha trastocado a todos. Tienen hermanos chicos, hijos chiquitos, o ustedes mismos tal vez ya crecieron así. Yo tengo una nieta de 1 año, 2 meses, y agarra mi celular, está prendido y le empieza a mover. Y toca donde ella quiere. Yo me asusto, yo digo, ¿qué onda trae en el cerebro? O sea, que pues, no, yo no puedo manejar mi teléfono inteligente y esta se escoge en el programa y le mueve al añito, 2 años, ¿no? Las de 5 ni se digan, ¿no? Y por supuesto, hoy dar clases a todos los profesores es un reto, ¿no? Todos, estoy hablando de primero, segundo año de todas las carreras donde damos clases, pues todos tienen abiertos todo, ¿no? Tablets y mínimo, ¿no? El teléfono es lo mínimo. Entonces, dar clase en esas condiciones es un reto para cualquier persona porque están en una situación virtual completamente, ¿no? Yo una vez de broma agarré todos sus correos y les mandé un mensaje de dentro de la clase y le dijo, pónganme atención, cierren sus aparatos, ¿no? Están en otro mundo, ¿no? Y luego ya aprendí mejor ayúdame tú a buscar en el diccionario de la Real Lengua Española tal cosa, y al otro lo pongo, y estamos mejor interactuando con toda la tecnología durante la clase, ¿no? Ya se dieron cuenta entonces que la bioética surge como consecuencia de todos estos problemas. Había que meterle mucho pensamiento, con mucha responsabilidad de qué debería de pasar.
¿A dónde va la biotecnología y lo que se llaman biotecnologías emergentes y la transhumanismo? Pues tiene que ver con el diseño de órganos artificiales. Hoy lo vemos en muchas películas, ¿a poco no? Brazos, ojos, ¿no? Hay programas en la tele que ya traen un chip metido donde ve la estructura de un edificio, no sé si por acá lo ven, o hay todas estas cosas, ¿no? Ya. La generación de alimentos modificados, les decía, el pollo con garantía es modificado genéticamente. La leche, una gran cantidad está modificada genéticamente, ¿no? Yo tomo leche le ponen líquido de arroz, porque no es leche, pero uno le llama leche de arroz o de soya, para que no esté, y además que no que diga ahí que no está modificada, ¿no? Esta producción de proteínas recombinantes tiene que ver, por ejemplo, con producciones de medicinas especiales hechas ad hoc para cada persona, o las vacunas nuevas que no hacen daño del virus de papiloma humano o de la hepatitis, que no tienen nada que ver con los virus, sino agarran la cáscara del virus y lo crean con proteínas. Entonces a uno le inyectan proteínas que causan anticuerpos, no tienen nada que ver con los virus. Entonces es maravilloso la posibilidad. Hay también situaciones que hoy se pueden diagnosticar antes de implantar, antes de que nazca, de padecimientos que son necesariamente mortales, pero que se ha descubierto que están ligados a un sexo, al hombre o a la mujer, y entonces, pues en esos casos nada más, es éticamente aceptable definir previamente para que no necesariamente tengan esta mortalidad enorme todos los bebés que nazcan. La inteligencia artificial, ¿qué les parece? Ustedes han oído este tema, seguro. Hay películas de inteligencia artificial, creo que una así se llama incluso, de robots y de, ¿no? Tiene que ver, además con la robótica, tiene que ver con la posibilidad, están juntas por supuesto, con la tecnología. Hoy, pues esta inteligencia artificial tiene que ver con nuestra vida diaria, ¿no? Yo me pude venir aquí con ustedes dejando una paciente en emergencias obstétricas que chocó, tiene 7 meses de embarazo, pero me estoy comunicando y estoy hasta con Skype y tengo a todo mi equipo y tengo todo monitorizado y yo puedo venirme para acá, ¿no? Y no pasa nada. Mañana tengo que estar muy temprano, por supuesto, ¿no? Tengo otro paciente, esposo, que ingresó con un infarto. Hablo, pido la ambulancia, les aviso que va a llegar. Se fijan, en medicina hoy es una herramienta tremenda, pero ¿qué tal usar todos estos medios en vez de para estar chismeando? Yo recuerdo, pues que descansen en paz mis padres, no sabían de mí, yo creo en un mes, cuando decidí irme de vacaciones, ¿no? De adolescente, ¿no? Hoy nos morimos si a las 3 horas no nos contesta alguien, ¿no? Hasta nos enojamos, ¿a poco no? Durísimo, ¿no? Porque ha cambiado el mundo. Lo que pasa es que si yo estoy en Europa de mochilero y me iba a costar un dineral, porque costaba un dineral las llamadas, ¿no? Uno no llamaba. ¿Para qué? Yo decía, pues que se enteren cuando aparezca muerto y listo. O nada más llamaba a uno y decían, sonó y colgaba a todo el mundo para que no costara, ¿no? Era así unas mañas. Bueno, estas tecnologías nuevas de las que estamos hablando en especial le preocupan mucho, se le llaman biotecnologías disruptivas, a todo lo que tiene que ver con la información y la comunicación, a las ciencias del conocimiento, la robótica y la inteligencia. ¿Por qué? Porque ya es factible hoy, nos daba el ejemplo la compañera, se toman un Ritalin a alguien y tiene otra capacidad. Y ahora vamos a pasarlo al deporte. Ustedes ya saben que hoy en día el oxígeno tiene que ver con los glóbulos rojos en la sangre y entonces antes se iban a nuestro Estado de México a una altura de 4,000 metros a entrenar para tener más oxigenación. Hoy se meten a una cámara, están tomando un tecito caliente y recrean ese ambiente de baja oxigenación, se meten diario un mes antes y están listos para las competencias. Es válido, es ético, lo hacen todos los deportistas. Hoy los que están ganando las medallas son estos o
¿Se fijan? Hoy hay un problema. Entonces, ahí vamos a ir aterrizando el tema, ¿no? Necesitamos la ética, pero necesitamos que haya equidad. Es un problema en el mundo horrible. Hoy venía leyendo o viendo, ya no me acuerdo, en el avión, porque les digo que luego hace uno muchas cosas, que una gran cantidad del mundo, las mujeres, por ejemplo, no tienen acceso a absolutamente nada. Nada. No pueden salir ni de su casa, viven como esclavas. Pero nosotros tenemos en nuestro país un grave problema de tráfico de personas y secuestros, y especialmente para las mujeres. Y tiene que haber, pues, justicia, ¿no? Porque si no, no están las cosas dentro de la ética. Entonces, tiene que haber todo un paradigma, en el mundo me refiero, para poder manejar toda esta cantidad de cosas que ahorita les voy a platicar. Uno de los temas que a mí me gusta y que tuve la oportunidad, estando en Europa, se discutía este tema cuando fui a la Unión Europea a representar a nuestro país. Y ya desde el 2002 decían, es el examen de lo que es correcto, incorrecto, bueno o malo, acerca del tratamiento, perfeccionamiento, invasiones o manipulaciones del cerebro. No se asusten, pero hoy el polígrafo es historia, prehistoria. Le ponen a uno un tomógrafo y pueden saber con toda seguridad si esa persona está diciendo la verdad o no. ¿Cómo funciona? Son tomógrafos funcionales. Pinta de colorcitos. ¿Han visto estas cosas que parecen de ciencia ficción? No son de ciencia ficción, son reales. Son caras, por eso no se usan todavía. Pero hoy es uno de los problemas. Entonces hay temas teóricos y prácticos que tienen consecuencias morales y sociales. De hecho, están ya descubriendo que hay un núcleo muy cerquita, atrás de los ojos, que tiene que ver con nuestros sentimientos. Entonces, en vez de decir, me partiste el corazón, a alguien que amamos mucho, me rompiste el núcleo calloso, ¿no? Del hipotálamo. Es verdad, porque si ahí está, ya no está aquí, aunque nos duele el corazón, ¿no? ¿Están de acuerdo? En lo humano nos duele el corazón. Ay, no. Qué horror. Sí es un núcleo que se llaman parahipotalámicos. Los núcleos hipotalámicos está el hambre, el sueño, la risa. O sea, atrás de los ojos hay una glandulita que cuelga que se llama hipófisis, que da las hormonas para todo el cuerpo. Y arribita están los centros reguladores de todo. Por eso cuando nos ponemos muy tristes, ¿qué nos da? Hambre, ¿no? No nos da hambre, nos vamos a comer algo dulce además. Está relacionadito, está pegadita la química ahí en el cerebro. Entonces hoy nos encontramos con estos grandes temas que definen la vida más íntima, lo más personal del ser humano, la libertad de nuestro pensamiento, la responsabilidad y todos nuestros sentimientos. Hoy hay aparatos que pueden claramente decir todo esto. No lo han podido sacar ni lo quieren sacar, porque yo también les quiero platicar que desde que empezó este tema de la neuroética en el 2000, luego hay dos proyectos que luego dijeron, hágase por favor de inmediato una comisión de ética y responsabilidad social al mismo proyecto. Entonces, uno de ellos fue, en cuanto vieron todo esto de la neuroética, entonces lo están regulando. Y el segundo es el proyecto del genoma humano, porque iba a ser una catástrofe. ¿Alguien sabe la historia del proyecto del genoma humano? Ese proyecto venían dos compañías, una europea y una norteamericana, peleándose por obtener nuestro genoma, o sea, la codificación de todo nuestro cuerpo, de todos los genes que hay dentro de nuestro cuerpo. Y entonces, la industria farmacéutica lo que trataba era de decir, esta parte del genoma que ya sé para qué sirve, la patentizo y luego saco alguna medicina o es mía. Cuando empezó a haber este pleito tan fuerte, es algo que hay que respetarle a... ¿Cómo se llama el presidente que andaba metiéndose? Clinton, que andaba metiéndose con... Entre otras cosas, que hizo cosas raras.
necesito una medicina para la concentración. Clinton, él dijo, se dejan de pelear y esto es patrimonio, así como la UNESCO, esto es patrimonio de la humanidad. Nadie puede patentar nada del genoma. Y les pagó a las dos compañías y las juntó. Les pagó todos los miles de millones que habían invertido y los juntó. Eso es algo muy bueno que pasó en la humanidad. Yo acabo de estar en una conferencia muy hermosa en el Hospital General donde trabajo y trajeron a una persona de color del Congo que tiene 15 años viviendo en México, pero él relataba, él es ahora psicólogo con logoterapia, ¿no? A eso se dedica en nuestro país. Pero él platicaba que estuvo abandonado desde los 2 años de edad porque su madre fue una de estas heroicas mujeres que dentro del Islam y en las tribus del Congo belga huyó de entre las 8 esposas que tenía este señor y logró escapar. Y entonces a este niño lo tuvieron prácticamente de esclavo hasta los 16 años. Y su madre llegó a rescatarlo, porque su madre había estudiado y había podido estudiar la prepa y todo. Las demás son analfabetas. Y se lo llevó a Europa a estudiar y de ahí él pudo ser psicólogo y luego logoterapista. Entonces él platicaba y nos decía, miren, hay una palabra que a mí me gusta mucho que nadie le entiende, que es esta, el compromiso. Cuando uno dice, tenemos un compromiso con la gente. Y él decía así, la palabra com es contigo, pro, a tu favor, misio, la vida me envió. Entonces, si la voltean, ¿no? Dice, la vida me envió a tu favor para estar contigo. Ese es el compromiso. Está bonito. A mí me gustó mucho de él. Eso es de él, no mío. Entonces, ¿cuál es el problema de, simplemente estoy hablando de uno de los temas de la neuroética, donde hay aparatos para modificar hoy la capacidad visual, la capacidad intelectual, estos chips que son para parar las epilepsias que ya tienen oyendo ustedes, también se meten para aumentar las capacidades intelectuales, ¿no? O de fuerza, es tremendo. Entonces, hoy en este momento no tenemos con claridad a dónde esta intervención nos va a llevar en las creencias, deseos, intenciones y emociones, porque nos vamos a salir de la naturaleza humana. Puse la palabra compromiso adrede porque, pues miren, los que son muy a favor de todo este transhumanismo y que no tienen freno, dicen que qué importa dejar atrás toda nuestra naturaleza, que la especie humana como hoy se conoce se puede quedar completamente libre. Entonces hay todavía muchas cosas más nuevas. Miren, acabo de tener también, lo bueno de trabajar en un hospital general de investigación es que viene gente muy interesante. La UNAM está haciendo en nanotecnología, la nanotecnología es 1.000.000 de veces una micra. Estamos hablando de algo que se puede insertar perfectamente en una célula humana y que circule adentro. Y lo que ellos han inventado es una especie de microbomba, o sea, en qué momento estallarla, donde ellos quieren que actúe la sustancia o el gen o el virus o lo que ellos estén metiendo. Esa es la nanotecnología usada en medicina, ¿no? La clonación, bueno, hoy está ya reconocida que la clonación terapéutica, o sea, yo puedo modificar una parte del gen para mejorar el sistema inmune de una persona. Esto se usa mucho ya. Donde está prohibido en todo el mundo, les decía el proyecto Genoma Humano, dijo, está por todo el mundo científico hacer una clonación reproductiva. O sea, no podemos modificar al humano para que luego se cree una nueva especie, porque eso pasaría al crear esto. Entonces ya hablamos un poquito de hacia dónde nos puede llevar el mejoramiento, los alimentos, la nanotecnología, esta farmacogenética que cuando se usa en enfermos es maravillosa. Quitarle el Parkinson a alguien, los movimientos, suena muy bien, ¿no? Ponérselo a alguien sano para que tenga una fortaleza enorme muscular o corra a velocidades increíbles no está muy bien. Prolongar la vida. Hoy de por sí vivimos bastantes más años que hace 30 o 40 años. Yo siempre, porque lo discuto también con mi mujer, le digo,
si ya estamos muy viejitos y muy amolados, a mí se me hace que no deberíamos vivir tanto, ¿no? Porque pues es como, ya no están muy contentos en la vida, digo yo. Las células madres, sin duda, parecen ser un maravilloso regenerador y las cosas surgen por accidente, no crean que todo el mundo es sabio, así como Einstein. Ahí en el Hospital General recrean la piel, por ejemplo, tenemos el centro de atención a todos los niños que tienen malformaciones en su cara. Entonces llegan de toda la República a atenderse ahí. Cuando les falta una orejita, se les pone una rejilla y con células madre de ellos mismos se les recrea para que no lo rechacen y les crezca la piel arriba de esa rejita que les crea la oreja, idéntica. Es una maravilla. Ya se está haciendo, ya se puede hacer. Para los quemados, su propia piel, regenerarles, etc. Hay dificultades todavía, pero ya se está haciendo. La utilización también al quitarles porque ustedes deben de saber que tenemos el genoma, es 70% parecido con una mosca, 90% parecido con un chango, nuestro genoma, el humano. Entonces, manejar estas cosas para que podamos obtener un órgano de un animal que se nos pueda trasplantar, si la célula madre no gana, yo digo que esta carrera la va a ganar las células madre. Recrear una porción del órgano que no sirve, un hígado, un riñón, un ojo. Entonces, dicho esto, pues algunas cosas que están en discusión diaria de este tema es cuánto debemos vivir, de veras debemos quitar las enfermedades y si va a poder ser para todos. El problema es ese, uno dice, suena muy bien, quiten la diabetes. México tiene 25 millones de personas diabéticas, el 20% de su población. Sí. Pero, o sea, una enfermedad tiene una causa y si se erradica esa enfermedad, pero yo sigo viviendo de la misma manera, ¿no me va a dar enfermedad? La idea es que hoy sabemos que la predisposición genética tiene un papel importante. Se llama epigenético porque tiene factores ambientales. Yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? O sea, dos personas pueden estar haciendo lo mismo, pero a una le da cáncer y a la otra no, a pesar de que traigan el genoma de la predisposición del gen del cáncer de mama, por ejemplo, el famoso BRCA1, BRCA2, ¿no? Esto es una discusión en medicina. Le debemos hacer a todas las mujeres esta posibilidad de detectar el gen y que gana la mujer sabiéndolo, si no podemos pronosticar a quién le va a dar y a quién no. ¿Me entienden en qué nivel está el problema de la genética? Y se las complico más todavía, el genoma humano es el directorio amarillo, ¿no? Hagan de cuenta. Tenemos todos los teléfonos. Y entonces marcan el teléfono y ven quién contesta. De verdad, imagínense eso en el genoma. Pero resulta que 4 o 5 teléfonos contesta la misma persona. Entonces, hoy se sabe que muchos genes tienen la misma función y están complicándose cada vez más. El candado de la genética y, pues, ¿cómo lo expreso? Que Dios no nos permite meternos en esas cosas, está bastante bien porque está muy atorado ese tema. O sea, no es así como que ya tengo los nombres y los teléfonos. Tengo los teléfonos y tengo como 100 nombres. Me faltan como 1 millón de nombres. Está todavía, a pesar de la ciencia, está muy atorado eso. Aumentar las capacidades, evitar el sufrimiento. Bueno, pues ¿quién no quisiera quitar? Otra vez, el problema es, yo voy a dejar de sufrir y ese sufrimiento me hace compasivo. Porque la persona que está delante de mí, enfrente de mí, entiende que yo soy otro, que soy diferente, pero esto me permite tener lo más humano que tenemos las personas, que es la subsidiariedad, la solidaridad, la compasión. Si todos nos, genéticamente o por modificaciones, decimos, pues todos, como decía Fox, nazcan parejos y jalen parejo, no sé cómo le llamaba al programa ese, ¿no? Jalar parejo o empezar parejo, no sé cómo decía él, que todos no jalaran así, pues es una utopía, pero si no, ahí está la película de Gattaca u otras películas, donde si se pierde la posibilidad de entender que todos tenemos diversidad genética y por eso somos lo humano que somos,
corremos riesgo de cambiarla por completo. Y hay temas que ya salen en las películas, ¿no? Que yo no lo traigo aquí a colación porque es todo un tema, pero están haciendo robots semi-humanos, ¿vale? Con inteligencia artificial, con robótica, para que sean máquinas súper inteligentes para estar invadiendo otros planetas, probando vida, checando alimentos. De hecho, ya lo hacen, ¿no? Pero también están creando el super soldado, también. Yo les platico que ya en la guerra de Irak mandaron a muchos soldados con implantes que checaban sus signos vitales desde Estados Unidos, ¿no? Hablando de tecnología de la información. Entonces sabían en dónde estaban sus signos vitales, ¿se fijan? Y podían mandar información a través de estos chips. Y además se ocupó para hacer lo que se llama cirugía robótica. O sea, estaba un médico en el campo de batalla y desde este lado había el médico manejando por la paroscopía para poderlo operar. ¿Saben por qué fracasó ese programa? Porque hay 7 segundos de retardo entre América y Asia. Y claro, 7 segundos sin ver es como 7 segundos manejando en carretera viendo el celular. ¿Qué va a pasar? Seguro, muerte, ¿no? Ok. Entonces, pues, toco el tema de la naturaleza, ¿no? Hoy, pues, tenemos un problema de construcción de la naturaleza humana. Ese es uno de los problemas, ¿no? Estos edificios son verdaderos, ¿no? Los tienen como ejemplo de lo que podría ser una deconstrucción, ¿no? Que hay gente que dice está hermoso y hay gente que no nos parece que yo pueda habitar, pues a ver qué hago en este triangulito ahí metido así como, ¿no? Uno busca un espacio que quepan muebles, que quepa uno habitar, eso no es importante en la deconstrucción. Entonces la idea es que no son una gente de irresponsables, ustedes se pueden meter a las páginas del transhumanismo, así se llaman, transhumanismo o H+, en internet, y van a ver gente responsable también, pero no todos, ¿no? Están preocupados en este posthumanismo con capacidades mucho mayores a las que tenemos hoy en día cualquiera de nosotros. Vivir más, vivir sin dolor, vivir sin sufrimiento, ir más rápido, más alto, más fuertes, con mayor visión, con mayor audición, o con cambios en la visión, rayos X, ultravioleta, todo lo que queramos, ¿no? Con un clic aquí, tipo Superman, claro, ya lo hay, nada más que no sale, gracias a Dios, pero ya lo hay todo eso. Ya por ahí hay lentes, la caricatura es que hay lentes y hay unos que ajustan diferentes grados, ¿no? Y traen lamparita, ¿no? Yo les puedo platicar que en cirugía crearon unos lentes para estar operando en tercera dimensión, sin ver nada, ¿no? Está uno operando aquí y uno está nos damos unas mareadas de vomitarnos, ¿no? Está dificilísimo, ¿no? Adaptarnos. No, para operar, se intentó como para tener mayor. Nosotros vemos segunda dimensión en una pantalla, como aquí tú ves segunda dimensión, no tienes 3 dimensiones. Estos lentes eran de tercera dimensión, para poder tener la profundidad, porque nosotros seguimos operando sin profundidad. Adaptamos la realidad a nuestros sentidos y entonces se convierte en nuestra realidad. Al operar en la paroscopía hoy en día, aunque son de más alta definición, hemos creado a través de prepararnos, capacitarnos, una realidad virtual para acostumbrar el cerebro a decir, ya sé que si lo muevo así, mi cerebro entiende que está bien. Entonces, ¿qué pasa con la naturaleza humana? Bueno, les recuerdo que primero nos relacionamos con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué quiero decir que nos relacionamos con nosotros mismos? Nosotros podemos estar, decimos, oye, ¿por qué estás así? ¿Cómo te sientes? Dicen, solita, ¿no? O solito. Pero luego le dice uno, ¿y estás a solas?
Son dos palabras diferentes, ¿no? Nosotros podemos estar con nosotros mismos muy tranquilos y muy a gustos. Entonces podemos estar solitos, pero no a solas. De hecho, queremos estar solitos a veces porque queremos estar con nosotros mismos. ¿No es así? ¿Sí me están siguiendo? Luego dicen que esa parte no me sale muy bien. Pero sí, estamos con nosotros mismos, ¿no? Tenemos, por supuesto, entre nuestras características esta memoria. Cuando nosotros volteamos y conocemos nuestra historia, es cuando nos plantamos en el presente, ¿no? Y entonces podemos proyectarnos a un futuro, ¿no? Entonces soñamos para vernos, le falta la ñ, ese es el problema de las MAC, ¿no? Ponen Ns. Y luego celebramos nuestros triunfos, ¿no? Podemos hacerlo todo eso nosotros, pero cuando nos relacionamos con otros, reconocemos al otro diferente. Pero tiene lo mismo que yo. Yo en medicina les meto una regañaza a los médicos, les digo, esa persona que está delante de ti es idénticamente a ti en valor, nada más que tú sabes y él no. Esa es la diferencia. Pero lo tienes que tratar entendiendo que fueras tú mismo, exactamente así, ¿no? Con esta dignidad ontológica. Y de ahí somos solidarios, de ahí somos subsidiarios, de ahí somos comunitarios. No nos gusta vivir en soledad, no nos gusta estar solos, no tiene sentido. Imagínense yo hablando todas estas locuras solo. O qué me digo, qué bonito soy, o sea, qué locura es esa, ¿no? Necesitamos de la comunidad, necesitamos de los otros, porque está como me decía hoy un amigo, me muero de ganas por contarte cómo me fue en el Ironman, ¿no? Y le digo, pero pues ¿por qué? Ya pasó hasta como 10 días de esto. Me dice, no he tenido a quién contárselo, me estoy muriendo de ganas, ¿no? No es así. Y piensen un poco ustedes, cuando les pasa algo muy feo, muy bonito, se mueren de ganas por contarlo, ¿no? Si no, como que no es humano, ¿no? La cosa. Bueno, ya vamos a ir cerrando. ¿Quiénes abogan por el beneficio del cambio? Ven estas tecnologías que se llaman emergentes o convergentes como una esperanza para mejorar. Si va pegadito a la responsabilidad, al compromiso social y a la ética, seguramente nos va a traer mejorías a todos los avances tecnológicos. Pero algunos activistas del transhumanismo han advertido que estas tecnologías realmente son un peligro, para acabar con la naturaleza humana. Entonces, hay dilemas bioéticos por todos lados. Hoy, de veras, estos temas, a mí me toca organizar el Congreso de Bioética de la Academia Nacional el próximo año en octubre, aquí, en México, es internacional, y uno de los grandes temas son las tecnologías emergentes, porque a todo el mundo le está preocupando, por supuesto, estos temas. El otro es, por supuesto, qué está pasando con el medio ambiente. Bueno, tenemos evidencias, cambios climáticos, destrucción de especies, no sé cuánto más necesitamos los humanos para entender que, y hay procesos irreversibles. En una reunión nacional que se tocaron estos temas, se sacaron, este era a nivel internacional, dijeron, es muy importante aplicar todo el transhumanismo y las tecnologías emergentes, ¿se oye mal? ¿Se oye bien? Tecnologías emergentes con beneficencia pública, con una gestión responsable, con libertad intelectual y responsabilidad, porque la libertad es importantísima para los seres humanos, el poder tener este criterio, libre albedrío, decidir por nosotros mismos hacia dónde vamos, tener esta deliberación democrática donde sin duda se haga a manera colegiada todas estas decisiones y no por un loco científico, ¿no? Y sobre todo hoy en un mundo tan injusto y tan inequitativo, ¿no? No necesitamos... Yo nunca pensé tener que decirle a los alumnos, cuando tenemos entre 6 y 7 personas con hambre y en pobreza extrema, que iba a hablar de mi país. Esos temas deberían ser de India o de África, ¿no? Hoy los tenemos en nuestro país. Tenemos 6 y 7 millones, o sea, un 5% de la población, cuando menos, en pobreza extrema.
que no tienen para comer un peso. Eso es terrible, ¿no? Bueno, me voy a saltar un poquito estas cosas. Actuar para maximizar los beneficios y minimizar los daños a la comunidad es el criterio de beneficencia pública, basado en un criterio utilitarista. ¿Están de acuerdo? La gestión responsable tiene que ver con el bien común, donde hay una obligación compartida de la nación y el mundo para actuar en favor de quienes no están en condiciones de representarse. Porque si no, pues ahora sí que agárrense, ¿no? O sea, los superhombres, los hipersoldados y los demás que se mueran, ¿no? De hambre, como lo vemos en estas películas terribles, ¿no? Que parecen utópicas, donde hay un mundo destruido y un grupo minoritario muy selectivo, ¿no? La responsabilidad, que quiere decir responder por nuestros actos, por supuesto, pues tiene que ver con eso. La libertad no va despegada de la responsabilidad, porque si no es libertinaje. No podemos actuar con libertinaje, con libertad. Y ya decía yo de dar justicia y equidad para que todas las cargas y los beneficios se pudieran multiplicar y ayudar. Esto que estoy hablando, pues parece demagogia y política, ¿no? ¿A poco no? Porque claro, es la preocupación de los estados para que esto sucediera. Eso es como un ideal. Y sí, es un ideal, ¿no? Pero además México tiene que considerarse otras cosas muy importantes, ¿no? Nosotros tenemos otras prioridades, enfermedades muy todavía infecciosas, inequidad, no quería tocar el tema, pero bueno, droga, impunidades. También en el Congreso que acaba de haber en la hermana de aquí, en la Anáhuac Norte, tuvimos la oportunidad de estar en un congreso de la UNESCO, Derechos Humanos y Bioética, Interreligiosidad e Interculturalidad, y vinieron confucionistas, hinduistas, cristianos, católicos, judíos, musulmanes, y estuvimos discutiendo los derechos humanos vistos desde el punto de vista de las religiones. Interesantísimo. Porque el concepto que tenemos los judeocristianos es muy claro en el respeto a la dignidad de la persona y los derechos humanos, no se pelean para nada. Pero cuando el hinduista le dices, pues es que mi cosmovisión es exactamente igual de valor, la rana, el sapo, la ramita y el humano, empieza a cambiar la visión, que todo el mundo es igual de importante, no nada más el humano. Bueno, México además habría que distribuir estos beneficios a toda la población, proteger en especial a los vulnerables. Este tema de comercialización hoy lo vemos, ¿no? Yo que estoy metido en investigación, las grandes farmacéuticas vienen a México, inventan un nuevo antiviral para la gripa y no lo sacan en México, se lo llevan a Estados Unidos a vender. O sea, fuimos conejillos de Indias, ¿no? Pues eso pasa mucho todavía. Hay una falta de legislación. Un ejemplo, no tenemos ninguna ley en reproducción humana asistida. Ninguna ley. Los médicos se han organizado para tener un reglamento interno nacional con algunas propuestas. Cuando fui director de planeación en la Comisión Nacional de Bioética, en un solo año pasaron por mi escritorio 12 propuestas de ley de todos los partidos de reproducción humana. Pero de veras que uno dice, por favor, o sea, le llaman prehumano, preembrión, unos términos que dice uno, esto no va a pasar ni siquiera de mi escritorio, como dije yo, ¿no? En fin, y bueno, tiene que haber una estructura mundial, internacional, que esté controlando todas estas cosas, porque si va a ser un beneficio real volvernos posthumanos y transhumanos y dejar atrás nuestra naturaleza, pues que sea para todos, ¿no? A mí no me late, pero bueno, yo por eso lo traigo aquí. Yo espero que les deje, les veo caras de extrañeza a muchos, me da mucho gusto,
porque sí estamos la gente no se da cuenta que estamos metidos en esto, en alimentos transgénicos, en animales transgénicos, en un clima alterado, en ropa sintética, en una inequidad de posibilidades de tratamiento, ¿no? Hoy la gente, pues, no toda se puede operar de los ojitos, por decirlo así, depende del medio donde estén, o su capacidad económica, ¿no? O no se le puede atender a un bebé que nace prematuro, gemelito, en el Hospital Español donde estoy yo, pues le van a meter un factor que se llama surfactante para que abran sus pulmones y lo ventilan y se puede quedar un mes en la incubadora y va a vivir, a que si nace, no sé, por acá en la selva que ve uno en el avión ahí metido, pues no. Esta falta de legislación es grave, ¿no? Imagínense nada más el desinterés y las deficiencias por parte de los legisladores para atender estos problemas. Están preocupadísimos por tener su puesto, porque ahora que está México como está, pues que no les vayan ni a nombrar a ellos que están metidos en el asunto y jalar lana, ¿no? Yo lo puedo decir porque pues yo así hablo, con ellos o sin ellos, delante de ellos también, ¿no? Este resultado da un ambiente precario para el desarrollo óptimo y ético de todas estas cosas. Entonces, tenemos problemas donde la legislación no es lo más ético, ¿no? Debería ir lo ético, incluso arriba, pero pues tenemos varias leyes que no son éticas. Una de ellas es la interrupción legal del embarazo, por ejemplo, ¿no? Que es una posición política, oportunista para tener unos votos, y entonces a todas luces es moralmente aceptable por un grupo, pero no es ética, ¿no? Son cosas diferentes, la ética y la moral. Entonces se tienen que crear, se nos viene este tsunami así, entonces se tienen que crear estructuras nacionales e internacionales de cooperación para abordar todo esto. Ya las hay por todos lados comités, les platico, México tiene un lugar predisponente enorme en el ámbito mundial e internacional. Les voy a dar algunas noticias padrísimas. La directora de la UNESCO, que es las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la rama de bioética la dirige una mexicana, Daphna Feinholz. Pilar dirige el aspecto social, es la otra mexicana, tiene toda la dirección, hay dos, claro, ahí nada más hay dos. En la Organización Panamericana de la Salud hay una latinoamericana peruana que dirige todo, le llaman sección de ética de la Organización Panamericana de la Salud. De la Organización Mundial de la Salud, una doctora que se llama Marie-Charlotte Bousseau, francesa, pero ha vivido en México 20 años. Entonces la relación es tremendamente estrecha. Entonces México tiene, yo me acuerdo cuando tenía ese trabajo gubernamental de alto rango, hablaba a diario a todo el mundo, con todo el mundo, porque México tiene un peso muy importante. La historia de México en bioética es que la Comisión Nacional de Bioética, que fue creada en nuestro país, es toda una comisión, hoy hay 70 empleados, tiene todo un edificio, tiene 21 años de existir. La Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac Norte el próximo año cumple 25 años de existir. Entonces, hay un historial muy importante en México, si se fijan las fechas, hay hoy en día la mitad de los países del mundo que no tienen ningún órgano de gobierno de bioética. Y no se dan cuenta de esto, o no quieren darle esta atención. Esto, aquí, miren, este es el nuevo edificio del Hospital G.A. González donde yo trabajo. Puse la foto adrede como algo utópico de lo que vive nuestro país. Este es el edificio nuevo, lo acabamos de invadir porque tenía 5 años que está construido vacío adentro. Entonces, los doctores dijimos, se va a deteriorar y rompimos la puerta y nos metimos. Hicimos una irrupción y agarraron todos sus sillas, sus escritorios viejos y se metieron a dar la consulta en este precioso edificio. Esa es la primera anécdota. ¿Por qué? Porque no es del mismo partido político nuestro director que de los actuales.
No hay, el INCAN está enfrente, el Instituto Nacional de Cancerología. Acaba de ir el presidente a inaugurarlo. ¿Esto está en el sur? Esto está en el sur. Todo esto está en la zona de Tlalpan. Gea González es el apellido de un doctor. Hospital General Manuel Gea González. Todo el mundo lo conoce como Gea, pero no son iniciales. Es el apellido de un doctor muy querido en México. Decía lo utópico porque tiene 60 años el edificio viejo y este tiene 5 meses que lo invadimos. Esta estructura es antipolución, vino desde Alemania y absorbe la contaminación. Es un caracol absorbente de la contaminación. Está probado y comprobado, limpia aproximadamente el equivalente a 4 cuadras a la redonda del tráfico. Ganador de un premio, salió en CNN, en todo el mundo. Nosotros no nos enteramos, ¿no?, de estas cosas tan maravillosas. Pero este caracolito que ven afuera tiene esa propiedad. Bueno, yo con esto termino, les doy las gracias y espero sus comentarios, si quieren. Sí, muchas gracias. Sí, no, son las 9. ¿Ya? ¿Algún comentario, pregunta? ¿Sí? Tenemos 10, 15 minutos, sí. No, pues mando decir que, porque la camioneta que me recoge, que me espere. Yo aquí estoy para, pues no vine a otra cosa. Aquí hay aventón, exacto. A ver, hay una cosa que me sorprende mucho cuando dices que México, sí me oyen, ¿verdad? Que México tiene ahorita un puesto, digamos, destacado en todo este tema, ¿no?, De bioética a nivel mundial. Hace 25 o 30 años, a mí me tocó hacer esta búsqueda, si tú quieres, de reproducción asistida. ¿Okay? Literalmente era llegar como quien va al VIPS y te daban un menú, güerito, esto, lo otro, deportista, ta. Estoy entendiendo que seguimos sin legislar esto y Sí. que hablaba el doctor, además de zonas específicamente de cierto código postal, Sí. porque tratamientos Sí, carísimos, sí. y todos tenían el mismo menú. Sí. O sea, las posibilidades de que 20 años después en la discoteca, no sé, Se liguen dos hermanos. Exactamente, eran altísimas. Sí. ¿Seguimos igual? No, no seguimos igual porque los médicos en el mundo no siguieron igual. Y entonces desde hace más de 15 años en todo el mundo, ante la posibilidad, aunque era muy baja, de que se conocieran dos hermanos por la donación de espermas o de óvulos de las gentes y resultaran hermanos, y se enamoraran y se casaran, cosa que sería una tragedia, entonces prohibieron la utilización de más de una sola vez del donante de esperma. Esto hace más de 15 años en todo el mundo. O sea, pero se hace no por ley, sino por ética y moral. O sea, no está en la ley, está en los reglamentos médicos de comportamiento para el manejo de reproducción humana asistida. Lo mismo que, miren, antes se estimulaba a la mujer y se le obtenían hasta 20 óvulos porque se les estimulaba fuertísimo y luego se sacaban 20 óvulos. Hoy en día se hace mucho más controlado, se sacan 5 o 6, pero además se fecundan y solo se le regresan a la mujer máximo 3, para que no haya más que trillizos, porque ustedes oyeron casos de octillizos y quintillizos y todos se morían. Entonces, hoy en ninguna parte del mundo meten más de 3, en ninguna parte. De hecho, están fecundando 2 o 3 y los meten para que ya no haya sobrantes. Pero esto requirió una evolución de 20 años, pero hecha por los médicos, por la propia ética de los médicos hacen unas tragedias, ni modo, me tengo que incluir, aunque no estoy metido en eso, ¿no? Pero hacemos unas tragedias. Cuando se usaban 6 y 8 y pegaban, y la mamá tenía 6 y 8 bebés, hubo un médico muy valiente que dijo, pues ya sé cómo resolverlo, ahora vamos a hacer una destrucción selectiva de los embriones. Y le mataban adentro de la panza, inyectándoles al corazón directamente a los bebés, potasio a 4 o 5 para que nada más le vivieran 2. ¿Y quedaban ahí adentro? Se quedan muertos adentro. ¿Qué soluciones, no? Entonces está mucho mejor nada más fecundar 2 e implantar 2, ¿no? Suena mucho mejor. Todo lo que ha dicho se me hace que la acción sobrepasa la legislación por mucho. Por mucho. La ciencia va
por eso todos estos pensadores dicen, necesitamos por favor que la bioética entre al mismo ritmo. ¿Y cómo se logra si aparte pónganse de acuerdo todos Encadenando, los países? sí, se le está dando mucha atención seria y estos dos programas al menos, el del genoma humano y este problema de la neuroética, de los avances de todo este conocimiento que hay para el intelecto, las emociones y todo, tienen al mismo tiempo, lo comenté creo, comisiones de ética y responsabilidad social al mismo tiempo. No pueden manejar nada si no están dentro de estos comités. Como en un hospital hoy es obligatorio que haya comité hospitalario de bioética. O sea, cuando hay casos de toma de muy difícil decisión, que las hay, ustedes lo saben, hoy es obligatorio que todos los hospitales lo tengan. Y ahí va nuestro México. Ajá. En el DF habemos unos cuantos bieticistas. Aquí creo que no haya nadie. Humanistas. Sí, perdón. Ahí voy aquí. Me ha hecho pensar muchísimo. Qué bueno. Tengo, Más dudas que nada. sí, Qué bueno. totalmente. Yo soy psicóloga. Sí. Hace poco vi un artículo de prensa que hablaba de la invención de un chip para eliminar la tristeza. Un chip para, sí, porque estimula el centro de la alegría, sí. Cosa que me alarmó muchísimo, porque necesitamos la tristeza. El sufrimiento y la tristeza es parte de la naturaleza humana, porque es lo que nos hace luego. Así es. Entonces, pues es crítico, ¿no? O sea, Sí. me parece algo terriblemente... Creo que es muy Dile así, grande, muy- poshumano, pues así se llama el tema, poshumano. Deshumanizar. Deshumano o poshumano. Entonces, le escucho y pienso en que definitivamente tenemos mucho temor al sufrimiento, tenemos mucho temor a las enfermedades. Yo le temo terriblemente a las enfermedades. Claro, claro. Todos, sí. Y sin embargo, creo que es algo que no se puede modificar, no se debería, porque estaríamos impactando en todo el ecosistema. No es suficiente preservar la humanidad con el pensamiento primitivo. No basta preservar solo la humanidad. Recuerden las palabras que dijo David Hume. Sí, tenemos todo un mundo que preservar. Entonces, me parece que esta es una información valiosísima y esta es una oportunidad valiosísima que nos ha dado este espacio y que es importante seguirlo difundiendo. Sí, sí, y que ustedes, pues en su medida, en su propia cosmovisión, les voy a hablar un poco como me habla a mí. Yo tengo una hija, aunque es judía, que es más budista y yoguista que nada. Entonces me dice, eleva tu conciencia, ¿no? Y bueno, a mí me ha servido mucho en mi vida, porque lo que necesitamos es elevar la conciencia a todos, de decir, bueno, de veras, ¿qué quiero? O al menos que esté muy reflexionado en mi voluntad y en mi albedrío. Perdón, acá y luego. Sí. Me preocupa que vi un anuncio en el periódico que solicitan mujeres de 25 a 40 años para vientres de alquiler aquí en Cancún. Sí. Y digo, ¿y entonces las leyes, hay alguna legislación? Ya. El vientre de alquiler, les platico para que se escandalicen bien. Sí. En nuestro país, excepto en un solo estado, Tabasco, que ya lo saben, es legal que aunque nazca de otra mujer, ese bebé pertenece a los donantes verdaderos. Pero en todo el resto de los otros 31 entidades federativas, la mujer que da a luz es de ella el bebé y lo tiene que dar en donación. Entonces, todas las que son madres subrogadas que no vayan, ¿qué está pasando? Se están yendo todas las madres subrogadas. Yo con mi mujer te pago a ti, pero van a ser en Tabasco. Porque ahí, aunque nazca de tu cuerpo, es mi hijo. En el resto de la República es tu hijo y me lo tienes que dar en donación. Pero, pues, claro, es un tema, no es nada lejano. ¿Y saben por qué en Tabasco está cambiada la ley? Porque la hija del gobernador
tuvo este problema y mandó cambiar la ley para que el hijo que él tuviera naciera ahí y fuera ya de su hija. ¿Del actual o de...? Sin comentarios. Doctor, un par de preguntas. Sí. Es claro que la biotecnología actualmente puede permitir la producción de alimentos a un nivel sumamente avanzado como para erradicar el hambre en gran parte, si no es que en todo el mundo, ¿no? Igual con el uso de energía, etcétera. Estamos envueltos en la cuestión utilitaria, evidentemente, en todos esos temas. Sí. Pregunta 1. ¿Qué opinan los comités de bioética al respecto? Y la pregunta número 2, que clarísimo que el transhumanismo y el posthumano es una realidad, ¿no? Y para allá está fluyendo toda la ciencia y el avance que estamos llevando en relación con el ser humano. En sus disertaciones, ¿dónde se pierde la humanidad? ¿En qué nivel de avance? Claro. La gran pregunta es, ¿cuál es el límite de permisibilidad ética para decir hasta aquí está bien, pero aquí ya no? Y eso tendría que ser para cada tema. O sea, ¿cuál es el límite? Esa es la pregunta. Efectivamente, lo felicito. ¿Cómo puedo yo decir, este es el límite? ¿No? O sea, acabo de decir el ejemplo de reproducción humana asistida, donde digo, bueno, si ya no va a haber embriones congelados, pero voy a obtener 2 óvulos y fecundo 2 embriones y se los meto a la mujer, es permisible, está muy bien. Y estos embriones, si llegara a quedar uno afuera, puedo hacer lo que quiera, no es humano, o si es humano. ¿Cuáles son los límites de todo esto? ¿Hasta qué edad les parece que podríamos vivir? ¿Bajo qué circunstancias? Como el tema del budismo, lo vuelvo a tocar porque, no lo digo de broma, el brazo derecho del Dalai Lama frecuentemente llega a casa de mi hija y tiene a mis 2 nietas así abrazadito, ¿no? Y es una persona muy sonriente. Pero ellos dicen, por ejemplo, que el sufrimiento y el dolor es parte de la naturaleza, pero que lo que hay que aprender a hacer es a dejarlo ir, que ellos pueden tener mucho dolor, pero ellos separan la mente perfectamente de lo que le llaman el espíritu. Por eso en las meditaciones lo quitan, la mente. De hecho dicen, la mente no nos deja de hablar. Cuando ustedes quieren concentrarse en algo, ¿a poco no tienen como un muñequito que les está dice cosas, ¿no? Esa es la mente. Las personas que aprenden a meditar bien, pues lo que hacen es acallar la mente, ¿no? Una manera de un ejercicio, hay un libro que se llama exactamente de Eckhart Tolle, que es una persona muy padre conocida. Él mismo da conferencias y dice, respiren, pero al respirar, por favor, concéntrense en cómo entra su aire por los pulmones y cierren sus ojos, ¿no? Hace el ejercicio y dice, ese segundito, detecten que callaron su mente. Pues háganlo, pero macro, ¿no? Todo esto, para que dejen quieta la mente y puedan elevar la conciencia. Por acá. Sí, ¿cuál es la propuesta de la bioética actualmente? Porque se les está adelantando mucho la ciencia, por ejemplo, la tecnología está avanzando a una velocidad sin límites y se le está juntando con otras cosas como la mercadotecnia, toda la comunicación, todo es inmediato. Y la bioética está queriendo detenerlos para poder analizarlos. Ir atrás un paso. Está yendo a su paso, pero siento de todo lo que hemos visto en la exposición que se está desbordando, porque vaya, una vez que encuentras conocimiento, lo que más quieres es conocer más y más. Es casi adictivo. Sí. Y vaya, ahí es cuando el ser humano se pierde, porque cuando conoce más, quiere saber más, desea saber más, y creo que su principal objetivo es ayudar en un principio. Sin embargo, ahí se hace una distorsión, se desvía, ¿no? Vaya, es cuando llega la misión. Pero, ¿qué es lo que plantea la bioética actualmente ante esta velocidad, ante esta inmediatez? Porque es innegable. Ahora sale el iPhone 5S y el 6 ya ya está. el 6. Y que ha mejorado, bueno, es que es más rápido, es que la pantalla de retina. Entonces, ¿qué propuesta va a dar? Porque vivimos en un mundo inmediato. Sí,
Lo primero que quiero dejarles muy claro es que no hay una sola corriente. Cuando menos hay esas 4 que les mencioné. Entonces, para los utilitaristas, pues el mayor bien para la mayor cantidad de gente al menor costo es la propuesta. Entonces está muy bien los alimentos transgénicos y todo esto. Para los sociobiologistas, el transhumanismo, el perfeccionamiento a cualquier costa, aún dejando atrás completamente la humanidad y lo humano, está muy bien. La corriente personalista sería la que procura frenar un poco, tratar de llevar a una reflexión más profunda la conciencia de a dónde nos podría llevar, qué riesgos tendría hacer cualquier cosa que están ya haciendo. O sea, pensar en el objeto, fin, circunstancia, pero las consecuencias también. Porque todo tiene consecuencias en todo el mundo. Los hinduistas y budistas y toda esta gente lo tiene mucho más claro este concepto de daño global. Pero no hay una sola propuesta. Si tú te vas a Australia y te vas a Sydney, las universidades son tremendamente liberales y utilitaristas. En Estados Unidos depende cuál están metidas. En México la UNAM pretende ser liberal y nuestras universidades, la Anáhuac, pretendemos ser personalistas. Entonces, pero pues claro, tenemos un reto enorme. Sí. Un comentario respecto a se dice que siempre el ser humano está en busca del conocimiento. Sí. Y esto es, yo veo lo que es la evolución de la comunicación y la tecnología como una consecuencia de. Entonces, la manera, o sea, el ser un mejor humano es ser un transhumanista, ¿no? Y al estar el ser humano siempre en busca del conocimiento, esas consecuencias van a ser el avance de la tecnología, las mejoras en las comunicaciones. Entonces, yo digo que siempre va a existir ese querer ser mejor. Sí. Tiempo, ¿no? Sí. Me voy a permitir de manera muy sintética darles unas ideas. De siempre en la humanidad, el hombre busca la felicidad y la encuentra a través, voy a hacer un símil con la teoría del conocimiento, a través de un sistema operativo, que uno de ellos es que solo el conocimiento verdadero nos conduce a la felicidad y lo hace a través de la lógica. Por eso si yo estuviera echándoles un choro aquí, ustedes se paran y se salen. ¿Les ha pasado eso que dicen esta persona? Porque no nos gusta lo que no es conocimiento verdadero. Entonces tenemos un sistema operativo que nos hace felices cuando obtenemos conocimiento nuevo y verdadero. La segunda manera es a través del libre albedrío, cuando hacemos algo bien. Cualquiera de ustedes que ayuda y hace algo bueno, le da una autosatisfacción buena, y entonces a la otra persona le repercute y ustedes lo sienten, y entonces se hace un ciclo positivo de buscar el bien. Entonces, el cuerpo, por ley natural, está orientado a buscar el conocimiento verdadero para encontrar la felicidad, también a través del libre albedrío y la voluntad, encontrar el bien, y el tercero sería a través de la estética. Cuando ven ustedes aquí, seguro lo ven, estos amaneceres y atardeceres majestuosos y esplendorosos, tienen una sensación de bienestar, cosa que yo metido en el tráfico, en el periférico, 2 horas y media en México, ¿no? Y entonces, es una manera como está orientado el cuerpo, no lo vamos a poder evitar. El problema es darle esta conciencia ética y frenar un poquito y decir, ¿qué consecuencia, dónde está el objeto, la fin, la circunstancia de lo que estoy proponiendo? Y entonces, en la medida en que vamos con prevención, con precaución, con mucho mayor reflexión y de preferencia de manera colegiada, con muchas disciplinas, seguro el paso va a ser mucho más firme. No se trata de frenar. Esta idea, que espero no haberla dejado, no se trata de frenar la ciencia ni la investigación en ninguna rama. Ya para acabar. Yo quiero saber su opinión respecto a la vacuna del papiloma humano. Ajá. En virtud de que se ha
Sí, Mi duda es porque tengo una hija de Sí. 12 años, sí. entonces yo estoy con la disyuntiva. Sí, miren, más que mi opinión, aunque sí podría decirle que soy experto porque soy speaker internacional de la vacuna, me mandan a todo el mundo a explicar cómo está creada esta vacuna, pero hay una página en la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, y lo busca en español y trae toda la información de enfermedades de transmisión sexual y de la vacuna, con las citas bibliográficas. Y la otra es la página de la Organización Mundial de la Salud de reporte de eventos adversos de las vacunas, se llama VAERS, B chiquita, B-A-E-R-S, VAERS, VAERS.org o algo así, pero ponen VAERS de la segunda VAERS, que es exactamente Vaccination Adverse Effects. No van a estar reportadas, Nancy dice que en todas las estadísticas que más puedan sacar, lo que pasa es que de 160 millones de chicas vacunadas, a una le puede dar enfermedad de Guillain-Barré o fiebre reumática o lupus eritematoso, pero está completamente fuera de la estadística de la vacuna, es porque le iba a dar a esa. O sea, no se puede relacionar, mi respuesta profesionales no se ha podido relacionar de acuerdo a toda la evidencia científica, que sí están muy atentos a buscarla, que ninguna de estas vacunas, esposa ni suegro tuve, o sea, puras mujeres en mi vida. ¿Listo? Gracias. Les agradezco mucho. Muchas gracias a todos. Un aplauso de verdad para el doctor Samuel. Les pido por favor llenen la encuesta de salida, nos ayuda muchísimo a seguir mejorando este tipo de conferencias. Y frente a todos ustedes quiero otorgarle este reconocimiento al doctor por haber de verdad venido hasta acá y sembrar una semilla de este tema de nosotros, ¿verdad? Muchas gracias. Le pueden entregar a mi compañero Michel, que está en la puerta de la hoja de salida. Muchas gracias. Si tienen dudas, la maestría en Ciencias Humanas, si tienen también interés en aplicar para la beca, nos pueden escribir. Mi compañera Daniela Cornejo, coordinadora